Bueno, vamos a hacer la oración y darle gracias a Dios. Padre bendito y Dios de la gloria, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que nos das día a día, Señor. Entre esas bendiciones, Señor, oh Dios, poder abrir nuestros ojitos, Señor, oh Dios, y poder escuchar tu santa palabra en esta hora, Señor, oh Dios. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, que tú le des sabiduría a mi hermano Nelson, para que todo lo que él diga sea de gran bendición para todos nosotros, Señor. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, mis hermanos, entonces ahora sí ya saben qué personaje de la Biblia vamos a estudiar. Vamos a estudiar a Juan y vamos a estudiar a Juan el apóstol. Al apóstol Juan vamos a estar estudiando. Entonces pueden ahí en sus materiales ir a la página número 14. En la página número 14 donde vamos a estar iniciando esta clase. A ver, ¿qué saben ustedes sobre Juan? ¿Qué recuerdan? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan hablar del apóstol Juan? Fue el apóstol amado de Jesús. Fue el apóstol amado de Jesús. Hermano Roberto, ibas a decir algo, pero tienes tu micrófono apagado. Lo mismo que yo, la hermana. Ajá, era el discípulo amado. Y así es como él mismo se llamaba, el discípulo amado. Él se llamaba así. ¿Qué más recordamos de Juan? Fue el que más anduvo con Jesucristo, ¿no? Exactamente, era uno de los más cercanos, que más tiempo estuvo con Jesús y Con él. de los que andaba en su círculo más cercano, digámoslo así. Cuando estaba crucificado, estaba Juan y María, y Jesús le dijo que tu madre, o sea, como que se la encomendó, se la encargó para que la cuidara. Ajá. Sí, exacto. Ok, entonces vamos a leer el material. Dice, es uno de los Boanerges, los es hijos del Boanerges? trueno. ¿El ¿Qué qué? es Boanerges? ¿Qué es Boanerges? Boanerges es hijo del trueno. Ah, ok. Hijo del trueno, exactamente. Ok. Y son los dos, así se le llama a los hermanos Boanerges, hijos del trueno. Imagínense ese sobrenombre que tenían y eso describía mucho su carácter. Entonces, Boanerges es hijos del trueno. Discípulos, el discípulo amado que se describe en sus libros, de un carácter muy fuerte. Uno de los tres más cercanos de Jesús que lo acompañó en varios momentos clave. Hoy vamos a estudiar a Juan el apóstol y vamos a ver cómo fue su avance en el caminar con Cristo. Iniciemos en su llamado. Lee el siguiente pasaje y escribe qué aprendes al marcar las referencias a Juan y a Jesús. A mí siempre me gusta comenzar a estudiar los personajes en su llamado para ver cómo fue, bueno, si lo tenemos registrado, porque de muchos no tenemos registrado su llamado, pero si sí lo tenemos registrado, lo mejor es comenzar por ahí para ver cómo fue que Dios lo llamó o lo escogió para el ministerio. Entonces siempre me gusta iniciar por ahí. Ok, entonces permítanme, les voy a compartir mi pantalla. Ok, ahí está. Ahí estamos. Mateo 4, versículo 21 y versículo 22. Lo vamos a leer una vez y vamos a buscar las referencias a Juan. Y luego lo vamos a volver a leer y vamos a buscar las referencias a Jesús. Entonces lo leo. Dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos. Entonces ahí vamos a marcar dos hermanos, porque uno de los hermanos era Juan, que más adelantito me lo dice. Pero dice Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Ahí está. Entonces creo que realmente hay que marcar la segunda para marcar dos hermanos primero. Entonces dice, pasando ya de ahí, vio a dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó.
¿Ok? Ahí tenemos las marcaciones en el versículo 21. Recuerden que siempre nos gusta hacer esta marcación porque así vamos leyendo con objetivos. Vamos haciendo, poniendo en práctica todas nuestras memorias mecánicas, visual, auditiva. Y así tenemos una mejor retención del pasaje. Ujú. Entonces dice el 22. Y ellos, dejando al instante la barca, dejando, marcamos, y a su padre, le siguieron. ¿Ok? Estas son las referencias que encontramos aquí en Mateo 4 referente a Juan. Entonces, había que marcar las referencias a Juan y también las referencias a Jesús. Entonces, ahora volvamos y marquemos las referencias a Jesús. Entonces dice, pasando de allí, ¿quién iba pasando? Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Ahí está. ¿Quién llamó? Fue Jesús quien los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hay pocas referencias a Jesús, pero todas son muy relevantes. Ok, entonces vamos a contestar las preguntas que vienen ahí. Dice, ¿a qué se dedicaba Juan? Era pescador. Era pescador, No. exactamente. Juan era Remendaban pescador. redes. Y sí, era una de las cosas que hacían como pescadores, era darle mantenimiento a su equipo. Entonces él estaba remendando las redes porque él las ocupaba para pescar. Ah, ok. Él era pescador y en ese momento le estaba tocando darle mantenimiento a su equipo remendando redes. Y vemos que ya más adelante vamos a ver que las sabían hacer muy bien esas redes porque eran redes fuertes. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿con quién estaba Juan? Con Zebedeo. Hermano. Con su hermano. Su hermano y su papá. Exactamente. Estaba con Jacobo, su hermano, y con Zebedeo, su papá. Entonces, vemos que el negocio era familiar. Ujú, Los dos hermanos y el papá se dedicaban a pescar. ujú. Ok, ¿cuáles son las tres acciones que se describen de Juan en este pasaje? ¿Alguien las logra identificar? ¿Cuáles son las tres acciones que se describen en este pasaje? ¿Alguien que me diga cuáles son estas tres acciones? De que Juan estaba en la barca con su hermano y con Zebedeo, ¿no? Vamos a buscar verbos, los verbos de lo que marcamos, verbos. lo que tenemos aquí en la pantalla, de que marcamos de Juan. En esto vamos a buscar los verbos, cuáles sean las acciones. Juan remendaba, dice. Exactamente, esa es la primera. Primero, remendaban redes. Esa es la primera. Luego, de Juan. Dejaron lo llamó. Exactamente, dejando al instante la barca. Ahí la acción es dejando. Y después le siguieron. Exactamente, esas son las tres. La primera es remendaban sus redes. La segunda es dejando al instante la barca. Y la tercera es le siguieron. Esas son las tres acciones que vemos en este pasaje. Ahora, ¿por qué crees que es relevante estas tres acciones? ¿O qué le llaman la atención de estos tres puntos en su orden? Yo veo algo aquí que me llama mucho la atención. Es que solamente llegó, ellos estaban allí remendando sus redes y solamente
lo dejaron todo y lo siguieron. No pusieron peros, ni preguntaron, ni hicieron nada más. Dejaron todo y lo siguieron. Ajá. Para mí eso es súper, me llamó poderosísimamente la atención. Sí, porque ¿qué fue lo que les dijo Jesús? Bueno, para atrás. De ahí Nada me más, quedé. aquí nada más nos dice que los llamó. Ajá, los llamó solamente. Solamente los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Al instante. O sea, no es que la dejaron, es que al instante la dejaron. No desde que, ay, sí, nada más déjame remendar mi red y Sí, ya sí, mañana voy sí. contigo. Déjeme pensarlo. Ajá. No, imagínense que pongámonos en los zapatos de Zebedeo. Que alguien llegue y que le digan, síganme, y que tus dos hijos se vayan con él. Es así como de, no, o sea, no me estaban ayudando a mí o ¿por qué se van? Pero pues es Jesús quien les está llamando. Es Jesús cuando, eso es algo muy interesante. Cuando Jesús te llama, el momento para responder es al instante. Si Jesús te está hablando, lo que tú tienes que hacer es responder al instante y seguirlo y seguir a Jesús inmediatamente. Entonces, no importa que estés trabajando, no importa que estés con tu familia, no importa nada. Si Jesús te habla, en ese momento, deja lo que estás haciendo y sigue a Jesús. Y no es nada fácil porque estamos hablando de que era su trabajo. Era el negocio de la familia. Entonces, al instante, le siguieron. Entonces, es algo muy, muy relevante y que hay que poner atención en eso. Y Jesús, pues no tenemos exactamente las palabras que él ocupó, pero dice que sí, nada más los llamó y al instante respondieron. Entonces, es muy bonito ver cómo a la palabra de Jesús ellos obedecen. Y eso es algo muy, muy importante porque en esta clase vamos a hablar sobre la obediencia. Ok, entonces la siguiente pregunta dice, ¿qué crees que vio Jesús en ellos para llamarlos? Hermano, yo pienso que Dios escudriña los corazones, ¿verdad? Y él vio la obediencia, digamos, en el corazón de cada uno de ellos. Y también que ellos iban a ser pescadores de hombres. Exacto. Jesús escudriña el corazón de cada uno de nosotros. Y él sabe lo que vamos a hacer. Esa es otra pregunta dentro de esta. ¿Qué necesitamos tener nosotros o ser nosotros para que Jesús nos llame? Estar dispuestos, con un corazón abierto, ser humildes. Exactamente. Lo que Él busca siempre es un corazón contrito y humillado. Dice un corazón contrito y humillado no desprecias tú. Entonces, eso es algo muy bonito, ver cómo tenemos el acceso y la libertad. O sea, nadie puede decir, ay, es que Dios a mí no me va a escoger. Entonces, básicamente lo que estás diciendo ahí es, yo no quiero que Jesús me escoja, que Dios me escoja. Porque lo único que Jesús busca es un corazón dispuesto. Si tienes un corazón dispuesto, y eso es lo que Jesús vio en ellos, o sea, recordemos quién era Jesús, o sea, Jesús lo sabe todo. Jesús les habla e inmediatamente ellos obedecen y le siguen. Eso es tener un corazón dispuesto a seguir a Jesús. Eso es algo muy, muy, muy importante de ver la velocidad en la que ellos obedecen. Una vez un predicador definía la espiritualidad, digámoslo así, entre comillas, la definía así, como el tiempo que pasa en
en el momento en el que tú cometes un pecado hasta que te arrepientes. Una persona espiritual, por más espiritual que sea, siempre va a cometer pecados. Ok, comete un pecado, pero inmediatamente se arrepiente y pide perdón a Dios. Entonces, esa es una persona espiritual. Una persona no tan espiritual comete un pecado y dice, híjole, me equivoqué y ya. Pero ni se arrepiente ni nada. Al tiempo dice, no, ya mucho. Entonces, ya ahora sí, ya me arrepiento y voy a dejar esto. Entonces, pero pasaron días, pueden haber pasado meses. Ese tiempo en el que obedeces es la espiritualidad. Así lo definía ese pastor. Y aquí en nuestro versículo vemos que ellos al instante obedecieron. Entonces vemos que ellos, lo que Jesús vio en ellos era que tenían un corazón dispuesto para servirle. Ok, vamos a la siguiente. Dice, siempre me gusta enfatizar que ahora recordamos a estos personajes como grandes héroes por lo que llegaron a ser, pero no siempre fue así. Lee el siguiente pasaje y escribe lo que aprendes al marcar las referencias a Juan. Ok, no es que a mí me guste exhibir a los que les llamamos héroes de la fe, sino que a mí me gusta recordar que ellos eran personas comunes y corrientes como tú y yo, que los recordamos ahora porque fueron obedientes y perseveraron, por eso los recordamos ahora, pero ellos no siempre fueron así. Entonces, siempre en mis clases van a ver que en estas clases me gusta enfatizar esto. Ellos eran personas como tú y como yo. Ok, entonces ahora leamos el siguiente pasaje, que es Lucas 9, del 51 al 56, y vamos a marcar las referencias a Juan. Ok, permítame. Ok, ahí está. Lucas 9, y lo vamos a ir leyendo. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Hasta aquí no vemos nada todavía. 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, ok, ahí están los dos hermanos. Entonces vamos a marcar sus discípulos y vamos a marcar a Juan y vamos a marcar dijeron. En el 54 vemos la primera referencia. Dice, viendo esto, sus discípulos dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces vamos a mandar darle a marcar, mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma. 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, marcamos exactamente, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces ahí marcamos, se fueron. Ok, entonces ahí tenemos este texto ya marcado con las referencias y vamos a contestar las preguntas. Ah, no falta. No falta. Permítame. No, sí, ya. ¿No está bien? No, sí. Sí, la pregunta es, ¿por qué crees que reacciona así Juan y su hermano? Y no sé, hermano, digo yo, no fue porque no fueron bien recibidos por los samaritanos, en el versículo 54, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que origina todo, que no fueron bien recibidos por los samaritanos. Y recordemos, pongamos un poquito de contexto. Entre judíos y samaritanos no se llevan bien. Entonces, cualquier pretexto era bueno para iniciar una discusión contra los samaritanos o dejarlos en mal. Entonces, entre judíos y samaritanos no se llevan. Entonces, a mí lo que me llama la atención es el versículo 53, dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. No, la verdad, no sé, hermanos, cómo es un aspecto de ir a Jerusalén, pero como que los samaritanos vieron que él ya se quería ir, como que estaba incómodo, no sé. No sé cómo era su aspecto de ir a Jerusalén, pero lo que sí sé es que ellos lo notaron y esto, al no recibirlos, disgustó a los discípulos. Y la primera reacción es de Jacobo y Juan. Entonces la pregunta es, ¿por qué crees que reaccionan así Jacobo y su hermano? Reaccionan porque no los recibieron bien, pero aparte, pues no eran los únicos dos discípulos que iban, sino ellos fueron los más impulsivos. Recordemos cuál era el apodo que le tenían a Juan y a su hermano. Les llamaban los hijos del trueno. Entonces, ese no era una forma de llamarlos tan, bueno, mejor dicho, es bastante descriptiva esa forma de llamarles así a esos hermanos. Como que tenían sangre caliente y mecha corta. Entonces, por cualquier cosita ya estaban Explotaban. reaccionando y echando pleito. Y déjenme, me regreso aquí. Ya me perdí totalmente. Ok, permítanme. Estamos en Lucas 9. Estamos aquí, aquí. No, en la anterior, aquí. Ahí estamos. Ok, entonces, déjenme aquí, hasta ahí. La siguiente pregunta dice, ¿cuál fue la respuesta que recibieron de Jesús? ¿Qué fue lo que le respondió Jesús y en qué versículo está? En el 55, hermano, por lo que alguien lo diga mejor. Ok, en el 55 y dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ahora, ¿qué les quiso decir Jesús a los Boanerges con esta respuesta que le dio? ¿Qué fue lo que Jesús les quiso decir con esto? Le quiso decir que no iba a haber reprimenda para ellos. Ujú. Claro, porque él no vino A destruir, sino a destruir, sino a construir, a edificar. a edificar, a levantar las almas. Ujú. Así Claro. es. Y el espíritu del Señor no funciona así, no trabaja así de esa manera. No, pues. Sí. O sea, Recordemos que hasta este momento no había alguien predicando el evangelio que tengamos registro para los samaritanos, o sea, para los no judíos. El ministerio de Pablo, Bernabé y todas esas personas que se dedicaron a salir de Jerusalén con el evangelio todavía no había iniciado. Todavía estaba Jesús ahí con ellos. Entonces no había, digámoslo así, quien predicara directamente a los samaritanos. Aunque Jesús ganó a muchos samaritanos. ¿Alguien recuerda un pasaje de la Biblia en el que Jesús haya ganado a muchos samaritanos? ¿Y por quién lo ganó? La mujer samaritana, hermano. Exactamente, por la mujer samaritana, por el testimonio de la mujer samaritana
Dice que muchos le siguieron a Jesús. Muchos aceptaron a Cristo, digámoslo así. Entonces, por una conversación que tuvo con ella, muchos de su pueblo fueron salvos. Exactamente. Muchas gracias, mi hermano. Ok, entonces ahí vemos que ellos eran muy reaccionarios, ellos eran muy impulsivos y lastimosamente no eran impulsivos para las cosas buenas. ¿Sí alguien iba a decir algo? ¿No? Ok. No eran, eran impulsivos no para lo bueno, sino para lo malo. Y ahora, les pregunto, ¿tenían base bíblica ellos para actuar así, sí o no? No, recién estaban aprendiendo. ¿Alguien más? ¿Qué opinan? ¿No? Apenitas Jesús los estaba instruyendo en cómo pescar almas. Ajá. O ¿Cómo sea pescar que almas? ¿sí? No sabían nada de eso y Jesús era el maestro quien los estaba instruyendo en cómo hacerlo. Ujú. En toda, la idea era de que fueran a todas las naciones y aprendieran a proclamar las buenas nuevas. Ujú. Como Ahora, como que la carne brincaba un poco ahí, tal vez digo yo, sí, la porque carne le brincaba rápido. eso que descienda fuego del cielo y que los, imagínense, bueno, hermano, yo siento que no, muy espirituales no estaban, ¿verdad? Estaban creciendo, así, Pero crecimiento, sabían de la Biblia, porque citaron a un caso. ¿Alguien recuerda, alguien que nos ponga un poquito de contexto respecto a Elías? ¿Alguien lo recuerda? Elías era un profeta en tiempos del Antiguo Testamento y estaba siendo una vez perseguido por soldados, creo que del rey Acab o del rey Acaz. Entonces, fue protegido mandando, como dice aquí, fuego descendiendo del cielo. Y así pasó como unas 3 ocasiones cuando lo venían persiguiendo. Ajá, exactamente. Entonces, vemos que sí tenía una referencia bíblica. Entonces, ellos conocían la Biblia, pero vemos cómo se puede mal usar el conocimiento bíblico, digámoslo así. Entonces, ajá. Digo yo, hermano, tal vez, de verdad, es que esa era la única salida, o sea, digamos que Elías tenía, o sea, digamos, para poder seguir el camino. Ajá. En cambio los discípulos, pues, o sea, tenían otra salida, o sea, podían irse a otra aldea o hacer otras cosas. Sí, y no era ni algo de vida o muerte, no era nada tan grave. Sí. Y ellos, no me recibes, entonces que caiga fuego del cielo. O sea, no recibes a Jesús, que caiga fuego del cielo. Entonces, la cosa no es así. O sea, estaban aprendiendo, estaban comenzando, pero como que unos comienzan más atrás que otros. Eran personas como muy vengativas, ¿ok? No quieres recibirme ni a mí ni a Jesús. Entonces, pero lo bueno que le preguntaron a Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Y no iba a caerles por ahí para asustarlos, no, que los consuma. Dice, entonces volviéndose Jesús, le respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Me fascinan las respuestas de Jesús, porque no les dijo ni sí ni no. Hermano, Sino, ajá, hermano Roberto. digo yo que por dicha que le preguntaron a Jesús, porque si no hubieran sido avergonzados, nunca hubiera caído fuego del cielo, ¿verdad? Y qué mal se hubieran sentido ellos, ¿verdad? Por eso siempre debemos de, antes de hacer las cosas, primero consultarlo con Jesús. Exactamente. Sí, ahí depende mucho. O sea, en el contexto, a Elías sí tenía una buena comunión con Dios y a Elías sí no es que sí le funcionaba, sino que contaba con el respaldo de Dios. Pero en ese momento, ahí vemos que Jesús mismo le está diciendo, estás chavo, le dijo.
vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y todavía con esa frase ya ellos debieron de haber entendido. Pero todavía pone el versículo 56, dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces ahí tenemos la respuesta completa de Jesús. Y otra cosa interesante que veo ahí es la fe, ¿verdad? La seguridad que tienen ellos de que puedan hacer algo así, ¿verdad? Sí. El hecho de que ellos estén seguros, ¿verdad? O sea, porque ellos llegan y dicen, sí, ¿quieres que mandemos que descienda el fuego del cielo, ¿verdad? Como Ajá. si ellos supieran por un hecho que si lo piden, que se va a hacer, ¿verdad? O sea, el nivel de fe que tienen que tener para eso es sí. mucho, digamos. Es como que algo tan normal así como, ¿quieres un vaso de agua? Algo que nosotros podríamos hacerlo en cualquier, yo voy por un vaso de agua y te lo traigo. Ellos no, ellos Correcto. quieren que mandemos que descienda fuego del cielo. Era así como lo normal, como hacer cualquier otra cosa. Y Correcto. sí, o sea, había que tener una fe especial para eso, pero ahí yo me voy más del lado del hermano Roberto, porque yo siempre me lo he preguntado, ¿qué pasa si ellos no le hubieran preguntado a Jesús y hubieran dicho que descienda fuego del cielo y que los consuma estos por no recibirnos? Pues como dijo mi hermano Roberto, yo creo que hubieran quedado en mal, porque ahí vemos que Jesús no estaba con ellos, no es de que, sí, yo he visto que alguien más lo hace y yo también lo voy a hacer. No es así de fácil. O sea, a las cosas hay que procesarlas y nosotros podemos hacer, decir, declarar y todo, pero si no está en la voluntad de Jesús, en la voluntad de Dios, pues no se va a hacer, no se va a hacer. Estaba en la voluntad de Dios que cuando Elías lo pidió que se cumpliera, eso sí, pero no estaba en la voluntad de Dios que cuando Jacobo y Juan lo pidiera, se hiciera. Entonces, ahí hacer esa pregunta les cayó un regaño, pero lo salvó de una vergüenza. Entonces, qué bonito. Dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, le está diciendo, ubíquense, nosotros no somos vengativos. Nosotros, si no nos reciben, nos vamos y punto. Ellos se pierden la bendición. Entonces, no hay que hacer nada en reacción a algo malo que te hacen a ti. Entonces, hay que llevar las cosas tranquilas. Y si con la primera frase no entendieron, todavía les explica, porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, no ha venido a perder las almas. O sea, yo no vine a matar. Imagínense si Jesús matara a todos los que no lo quieren, los que no le dan la bienvenida. No, pues sería una mortandad todos los días por todas partes. Pero Jesús no ha venido a eso. Jesús vino a salvar esas almas. Y simplemente se fueron a otra aldea. ¿Ok? ¿Algún comentario o algo más? ¿O seguimos? Que ahí tenían como un espíritu de ira, algo así, ¿no? Exactamente. Estaban molestos. Estaban molestos primero porque eran samaritanos y segundo porque no los recibieron. Ellos iban con Jesús, como que los hizo quedar mal. Los hizo quedar mal y estaban muy molestos, pero no era la forma. No era la forma. Ahí les dijo Jesús muy claramente, yo no vine a esto, definitivamente. Esto no procede así. ¿Ok? Leamos el siguiente párrafo en la hoja 15. Bueno, falta una pregunta. ¿Qué fue lo que hicieron luego? Que ya la respondimos. Se fueron a otra aldea. Entonces, tan sencillo como eso. Si no te reciben en un lugar, pues vete a otra aldea. Eso es lo que, imagínense que, primero, qué difícil, y yo me pongo a pensar, qué difícil era no identificar a Jesús para no recibirlo. O peor, identificarlo y aún así no querer recibirlo. Y Jesús ya estaba pensando en llegar a Jerusalén. Jesús ya estaba pensando en llegar a Jerusalén
pero pues él lo sabe todo, él sabía que iba a suceder esto y creo que él quiso dejarnos este versículo 55 y 56 que nos lo deja en base al regaño que le cayó a Jacobo y a Juan por andar de impulsivos. Pero ese regaño nos sirve a nosotros para que estemos bien claros que nosotros nosotros ya debemos de saber de qué espíritu somos y debemos de saber que Jesús vino para salvar las almas y no para perderlas. Entonces, ese es el mensaje que Jesús nos quiso dejar en este pasaje, en este evento. Hermano, Sí, hermano Roberto. para que me ayude, hay un pasaje bíblico en donde dice que si no somos bien recibidos, o sea, que sacudamos las sandalias y que sigamos nuestro camino. Exactamente, sí. Sí, ¿verdad? O sea, no dice ahí que hagamos descender fuego del cielo ni nada. Pues, No, nada. No. Si no son bien recibidos, sacudid el polvo de vuestro calzado y seguir adelante. O sea, ellos se lo pierden básicamente. Uno va con un mensaje, uno va a impartir de las bendiciones que Dios le ha dado a uno. Y si ellos no te quieren recibir así, pues lo que ellos mismos están perdiendo esa bendición. ¿Ok? Entonces ahora sí, sigamos. En el siguiente pasaje estamos ubicados después de la muerte de Jesús, donde ellos quedan tristes, pero veamos qué hacen. Marca las referencias a Juan y apunta lo que aprendes a continuación. Ok, entonces vamos a Juan 21 y vamos a marcar las referencias a Juan. Ahí estamos en Juan 21. Vamos a marcar las referencias a Juan. En 21, desde el versículo 4 hasta el versículo 14. Ok, entonces veamos. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Los discípulos. Marcamos los discípulos, gracias. Los discípulos no sabían. Y les dijo, marcamos, les dijo, hijitos, marcamos hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Entonces marcamos, ¿tenéis? Respondieron. Y él les dijo, marcamos les, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Qué fácil es pescar, ¿verdad? Cuando eres Jesús y ves todo, bueno, ya sabes dónde están los peces, nada más tira la red donde están y ya. Hermano, si la hubieran echado a la izquierda, no, ¿verdad que no agarran nada? No agarran nada. No, porque ya habían estado pescando un buen rato. Dice, echad, porque les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron no. O sea, y no es que andaban recién saliendo, sino que ya llevaban un rato ahí. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces marcamos, echaron, marcamos, podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo, marcamos esa frase, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, como ya recuerdan, ya lo estudiamos y si están en YouTube, ahí está el link de la clase, es la clase 2. Era muy impulsivo, dijo, Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se le había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos, ahí marcamos, vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra,
vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Entonces en el 9 marcamos descender y marcamos vieron. Ok, vamos bien, sigamos. Versículo 10. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Entonces marcamos les, traed, acabáis de pescar. Versículo 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Ahí vemos que, ¿se acuerdan cuando cuando Juan estaba remendando las redes? Él las remendaba muy bien, porque dice que eran 153 peces grandes y la red no se rompió. Versículo 12. Les dijo Jesús, venid y comed, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Uy. Les anuncio que por aquí está cayendo muchos rayos y como que se intentó ir la luz. Entonces, esperemos que no se nos vaya la luz. Ok, entonces versículo 12 lo vuelvo a leer. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Marcamos, les dio. Asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Ok? Entonces ahora contestemos las preguntas. Dice, ¿recuerdas qué fue lo que Jesús les dijo que tenían que hacer después de su muerte? ¿Alguien recuerda? ¿Qué hacer después de su muerte? Ajá. Cuando antes de que el Señor lo mataran, Jesús les dio una instrucción a todos, a sus discípulos, y les dijo que ellos tenían que hacer algo. ¿Alguien recuerda qué era eso? No está aquí en el pasaje, sino está afuera. Ir a todas las naciones y proclamar su palabra. Exactamente, exactamente. Es Mateo 28:19. La gran comisión. La gran comisión, exactamente. Sí, no, Esa era la gran comisión. Y es que como la pregunta, hermano, no decía qué hacer después de su muerte, antes de entonces ahí fue en decir, no, yo puse que echaran las redes a la derecha de la barca. Sí, bueno, dice, ¿recuerdas qué fue lo que Jesús les dijo que tenían que hacer? En este pasaje era echar la red a la derecha. O sea, ahí sí. Pero yo me estaba refiriendo, ya por eso cuando lo estaba estudiando, yo dije, tengo que hacer más énfasis en la respuesta que necesito. Es la respuesta allá, en Mateo 28:19, la gran comisión. Ahora, habiendo contestado la pregunta anterior, vamos a la siguiente. Dice, ¿qué estaban haciendo ellos? Pescando. Estaban pescando. Claro. ¿Y estaban pescando hombres o qué estaban pescando? Pescado Peces. primero. Estaban Peces. pescando peces. Sí. Ok, entonces al ver este pasaje vemos que ellos no estaban obedeciendo lo que Jesús les había dicho que hicieran. Entonces dice, ¿quién fue el primero en identificarlo? ¿Quién fue el primer discípulo que lo identificó? Juan, el discípulo amado de Jesús. Juan, exactamente, Juan.
¿Y lo identificaron plenamente? Yo creo que al principio parece que no, pero es que ahora cuando estaba leyendo usted eso parecía como que sí. Es que ahí tenemos el versículo 12. Ahí dice, les dijo Jesús. Entonces, cuando ya lo está O sea, escribiendo, pues ya lo tiene plenamente identificado. Pero así es que dice, sabiendo que era el Señor, sabiendo, como que ustedes ya sabían. Entonces ahí fue donde ya Ok, entonces si ya sabían, ¿por qué le iban a preguntar? Es Que que, algunos, es que, algunos hombre, estaban en duda, pues. Ajá. Siempre había Dice, alguien que dudaba, pues. sí, vuelvo a leer el 12. Dice, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? O sea, sabiendo que era el Señor. es que el que lo reconoció primero fue Juan, significa que nosotros no lo han reconocido entonces. Ajá. Pero dice, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. Entonces, y ya estaban cerca, ahí ya estaban a una distancia de estar alrededor de un fuego platicando. Claro, y se Ahora, supone que ellos no, o sea, no decían nada por vergüenza a la reprimenda también, pues. exactamente, nadie quería preguntar porque sabía que si preguntaban les iba a caer regaño. Como lo del fuego. Ajá, igual. exactamente. Entonces, ahora ya no querían preguntar porque el que preguntaba se iba a llevar el regaño. Entonces, nadie quiso hablar. Ahora, ¿qué estaban comiendo? Para seguir viendo más cosas en este pasaje. ¿Qué estaban comiendo? Pescado y pan. Pan. Sí, Pescado y pan. pan. Ok. Sí. Los pescados, ¿quién los puso? Jesús, pues. El Señor Jesús. Jesús El puso Señor. los pescados, claro. Y él mismo llevó el pan. Y él llevó el pan y él llevó los peces. Claro. Porque en el 10 dice, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Claro. Entonces dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 150, y aún así, siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. Pero cuando en el versículo anterior, en el 9 dice al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Entonces, la primera pregunta que les hace Jesús es en el versículo 5 y les dijo, hijitos, ¿tened algo de comer? Ellos respondieron no. Entonces, ¿por qué creen que Jesús les hace la pregunta si tienen algo que comer los que estaban pescando? Si él ya tenía las brasas puestas, pan y pescado. Porque él les dijo que echaran, ¿cómo se llama? Las redes a la derecha. Entonces era para ver la fe que ellos iban a tener y cómo iban a actuar. O sea, hacerle caso, digamos, a lo que Jesús daba, las instrucciones que daba, que echaran, o sea, para ver la fe de ellos, o sea, actuar. O sea, tal vez si Jesús les dice, aquí tengo paz, y ustedes es capaz que no tiran nada, no, entonces sirvan. Ahí yo me voy un poquito más profundo. Recuerden, la última instrucción que les dio Jesús fue la gran comisión. Entonces ellos, para comenzar, ellos no deberían de haber estado ahí pescando. Ellos, la instrucción que se les dio es ir y hacer discípulos y bautizarlos. Entonces, esa fue la instrucción que Jesús les dio. Y Jesús les está diciendo, ¿ustedes qué están haciendo ahora? Y ellos, no, pues estamos pescando. Y les dice, ¿cuánto han pescado? Nada, no hemos pescado nada. Y ahí es donde Jesús les dice, ok, echen la red a la derecha. Entonces ellos echan la red y pescan inmediatamente. O sea, fue un milagro. Fue un milagro. ¿Quién sabe cuánto tiempo habían estado ahí? Que Juan toma como un milagro. Entonces dice, ok, hemos estado aquí un buen rato, no agarramos nada. Viene esta persona que nos dice que la tiremos a la derecha, la tiramos y funciona. Es Jesús.
Así lo identificó Juan. Es Jesús. Ahora, inmediatamente vámonos para afuera. Vámonos para afuera. Una, porque ya sabemos lo que nos dijo que deberíamos de estar haciendo y no lo estamos haciendo. Y segundo, pues ahí está Jesús, hay que seguirlo. Entonces, ellos estaban tan acostumbrados a seguir a Jesús que muchas veces se les olvidaba obedecer a Jesús. Porque una cosa muy fácil era, sí, como ahí está Jesús y él hace milagros, o sea, nada más hay que seguirlo. Estaba fácil, entre comillas, había que seguirlo. Pero muere Jesús y hay que ver si va a resucitar y si no resucita, todo lo que dijo, pues no era. Entonces comenzaron a entrar muchas dudas en ellos. Entonces se volvieron dependientes, pues, pastor. Exactamente, se acostumbraron a vivir con Jesús. Claro. Se acostumbraron a vivir con Jesús. Ahora que ya no está, ellos regresan a hacer lo que sabían. Ellos regresan a pescar. Cuando ellos no debieron haber regresado a pescar, ellos debieron obedecer a Dios y seguir el ministerio. Entonces, por eso también es que nadie se atrevía a preguntarle quién era. Y en el versículo 14 dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, apenas estaba apareciendo otra vez Jesús a sus discípulos y ¿dónde los estaba encontrando? O sea, no los encontró trabajando, no los encontró haciendo nada, los encontró nada del ministerio, los encontró haciendo lo que ellos hacían antes. Como que no entendieron muy bien la orden, pues. Exacto. Claro. Muchas veces Gloria a conocemos Dios. la Hago una palabra de pregunta, Dios. pastor, en el nombre de Jesús. Adelante, hermana, alta gracia. Gloria a Dios. En el versículo 10, que dice, Ujú. Jesús le dijo, trae de los peces que acabo de pescar. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero hacer esta pregunta, pastor. Adelante. Que Jesús tuvo que demostrarle a Simón, gloria a Dios, a Pedro y a los demás que estaban ahí, gloria a Dios, es un milagro. Entonces vemos gente que si Jesús no le ha mostrado un milagro, no creen en Dios. Esa gente tuvieron que ver los milagros de Dios para creer que ese era el Hijo de Dios que andaba ahí, en el nombre de Jesús. Porque a través de que veían los milagros, ahí fue que la fe de ellos se iba aumentando. Ni que había la duda, pastor. Había la duda porque estaban, si ese era el Hijo de Dios. Porque todavía el pueblo se quedaba como dudoso. En el nombre de Jesús. Entonces, por eso es que dice la resurrección en el capítulo 14, en el nombre de Jesús. La gloria sea a Dios. Ahí fue que ellos confirmaron que era el Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Porque todavía ellos estaban asustados. En el nombre de Jesús, pues como dice el pastor, el pueblo se acostumbra. Claro, se acostumbra a lo bueno, en el nombre de Jesús. Pero Jesús tuvo que hacer mucho milagro, en el nombre de Jesús. Y el pueblo venía, en el nombre de Jesús. No diga que el Señor me usa, vamos a poner gloria a Dios, y tú no estás viendo en qué área Dios te usa. La gloria sea de Dios, porque el pueblo tiene que ver para creer. Gloria a Dios. Hermano. Hasta aquí mi oportunidad. Gracias, hermana Altagracia. Adelante, hermano Roberto. Sí, que le iba a decir, casi se me fue la idea. Sí, muy bonito lo que nos dice nuestra hermana Altagracia, porque en el versículo 10 les dice, traen los pescados que acabas de pescar. O sea, ese fue un milagro. Y lo que Jesús, al punto que yo quería llegar es justamente este. Jesús les quiso mostrar, miren, ustedes estuvieron trabajando, estuvieron haciendo, estuvieron pescando y no hicieron nada, no tuvo fruto. Entonces llega Jesús, les dice, tiren la red a la derecha y viene el milagro. Y ellos se sientan a comer con Jesús sin querer preguntarle quién era y no estaban comiendo de los peces
del milagro. Los peces nada más quedaron ahí al lado. Ellos estaban comiendo de la comida del pan y del pez que Jesús había provisto. O sea, como que Jesús les quiso decir, miren, yo no necesito que ustedes sigan haciendo eso. Si yo quiero, o sea, yo me proveo. Yo no los mandé a hacer esto. Ustedes deben de estar en otro lugar, no aquí. Entonces, Jesús no les dijo, traigan los peces porque de eso vamos a comer. No, Jesús ya lo tenía preparado. Nada más quería mostrarles, como dijo mi hermana, el milagro que ellos acababan de ver y decirles, miren, aquí está. Este soy yo. ¿Ya te acordaste, hermano Roberto? Sí, sí, más o menos, sí. Sí, no, es que era con eso que los que sí lo habían conocido, sino que lo que ellos tenían era un temor de ser regañados. Ellos, ¿cómo se llama? Ellos habían sido mandados a evangelizar, a dar la palabra. Ellos bien sabían y conocen ese versículo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. O sea, Dios siempre les iba a proveer de comida. Él sabía que el Señor siempre, pues, les multiplicaba y hacía milagros. ¿Por qué se fueron a pescar ellos? Entonces, porque ellos sabían bien de que habían desobedecido, que no estaban haciendo lo correcto. Entonces, ahí no, nos estamos muriendo de hambre, no le vamos a pedir a Dios, y qué vergüenza, y no estamos, no, hemos desobedecido, entonces vamos a pescar a ver qué comemos, pero vamos a morir de hambre. Cuando uno hace algo que no es así correcto, entonces como que le da uno pena, pues pedirle algo a Dios porque uno sabe que no está en lo correcto, está en pecado, etcétera, ¿verdad? Yo tal vez algo como por ahí fue que pasó. Que sí, sucedió. sí. Y se me fue la idea. Que era de que no lo identificaban plenamente. Él ya tenía la instrucción que les había dado y ellos no la estaban haciendo. Entonces no solo era la pena de, serás tú, Señor, sino que era de, ay, yo sé que no debo estar aquí, pero aquí estoy y como dice mi hermano Roberto, pues sí me da pena pedirle a Dios que me provea y de algo cuando yo sé que no le estoy obedeciendo, entonces me voy a pescar, pero también voy a pescar y no pesco nada. Entonces, qué complicado ese momento para los discípulos de que ellos eran experimentados pescadores y no les salía, no pescaban nada hasta que Jesús llega. Pescan y lo dejan ahí porque Jesús les quería mostrar otra cosa. Y perdón, hermano, sí. Era la tercera vez que Jesús se le aparecía. O sea, más vergüenza aún. Más vergüenza. No era la primera, era la tercera vez. O sea, ya ellos sabían que Jesús había resucitado. Exactamente. ¿Será por eso que dicen que la tercera es la vencida? No, creo. Esperemos que haya sido la vencida, sí. Ok, entonces ahora ya hemos estado estudiando a este personaje, Juan, el apóstol, y ahora vamos a ver una de sus enseñanzas. Vamos a leer los siguientes párrafos. Dice, vemos cómo Juan, el discípulo amado, ve la salvación desde el punto de vista del amor. Pasa de ser en sus inicios una persona de un carácter muy fuerte y que se dejaba llevar por las reacciones y pasa a ser a una persona que enfatiza el amor a Dios. Es muy fácil la definición de salvación que pone Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Él relaciona dos cosas, el amor y la obediencia. Lee los siguientes versículos y escribe qué aprendes. Leamos Juan 14:21. Juan 14:21. Aquí lo tengo también. Ahí está. Juan 14:21. Lo leo. Dice, el que tiene mis mandamientos, y como me gusta marcarlo, voy a ir marcando, y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué bonito este versículo. Y a mí me llama mucho la atención cómo Juan define la salvación. Si me amáis,
guardad mis mandamientos. Uno puede llegar a una iglesia y en muchas iglesias los de alabanza siempre preguntan, hermanos, ¿quiénes aman a Dios? Y todos, ¡guau! Amén, gloria a Dios, y yo, y todos saltando y aplaudiendo y todo. Y se sube el pastor y dice, ¿quiénes son obedientes? Y hasta los grillitos se escuchan ahí, cri, cri, cri. Y qué gran diferencia en ambas cosas, cuando debe de ser exactamente lo mismo. Dice Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es así de fácil. Si amamos, si decimos que amamos a Dios, debemos de guardar sus mandamientos. Es así de fácil. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. No solamente hay que conocer los mandamientos, o peor aún, hay muchos cristianos que desconocen los mandamientos. Y dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué bonito. Imagínense, ¿quién quiere que Dios se le manifieste? Todos queremos ver a Dios, queremos sentir la presencia de Dios, queremos ver a Dios obrando en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Amarlo. ¿Y qué significa amar a Dios? Guardar sus mandamientos. Pero, ¿cuáles mandamientos? ¿Estará hablando de los 10 mandamientos o de qué mandamientos está hablando? Ok, entonces anotemos ahí. Si no hay respuesta, sigamos. Los mandamientos se cierran en dos. Se encierran en dos, exactamente. Exactamente. Sigamos, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué aprendemos de referente a la obediencia y el amor en este versículo? Aprendemos que no solamente primero tenemos que tener los mandamientos y guardarlos. Ahí viene la obediencia. Dice, este es el que me ama. Ahí viene el amor. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué bonito. Ok, hermanos, entonces ya saben qué deben de hacer si quieren ver manifestarse a Dios en su vida. Aquí está, Juan 14:21. Ok, vamos al siguiente versículo. Juan 15:9. Aquí está. Lo leo también, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahí dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced, ahí viene la obediencia, en mi amor. Entonces, ¿cómo nos ama Dios? Según Juan 15:9. Como el Padre lo amó a él. Exactamente, como el Padre lo amó a él. Así, de esa forma, Dios nos ama a nosotros. A nosotros. Imagínense qué grande el amor de Dios hacia nosotros. Ahora, no está en este versículo, pero se me vino la pregunta, ¿cuándo nos amó Dios? Desde antes de nosotros nacer. Desde antes, no solo de nosotros nacer, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. Imagínense qué gran amor de Dios. Y cuando entregó a su hijo también. Y cuando entregó a su hijo, exactamente. ¿Y qué dice que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de obedecer en Juan 15:9? Permanecer en el amor. Permanecer en el amor.
En el Ajá, amor de y Dios. en el amor de Dios. No, no estamos hablando de enamorados, de no. No, en Estamos el hablando del amor El de amor Dios. de Dios. El 14 de febrero. Hay que permanecer en el 14 de febrero siempre, todo el año. No, dice, dice, como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Pero, ¿qué es permanecer? Estar siempre. Estar siempre, exactamente. Estarlo cultivando en todo Estarlo momento. cultivando es algo continuo, Ajá. que hay que hacerlo. No, ya lo hice una vez y ya no lo vuelvo a hacer. No, No. hay que estarlo haciendo continuamente, permanecer. ¿Y en qué debemos de permanecer? En el amor. Amor. En el amor. Amor. ¿Y qué es permanecer en el amor? Permanecer en el amor, gloria a Dios, es mantenerse orando, buscando a Dios, guardándose para Cristo, en el nombre de Ajá. Jesús. Y si uno cree que va a pecar, decirle, Señor, trabaja en esa área. Señor, permite que yo no peque. Señor, Ajá. permite que en mi boca no hablan cosas negativas. Señor, permite que yo no ofenda a nadie. Gloria, guardarse para Cristo, permanecer en el amor de Cristo, está en la gracia de Dios, porque es que la sangre de Cristo no se puede pisotear, porque vale mucho. Eso es permanecer en el amor de Dios. Ok, Gloria, recordemos. y llevé el mensaje, como dice Juan 3:16. Gloria a Dios. Recordemos Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Entonces vamos hilando. Entonces aquí, en el siguiente versículo, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 14:21 me dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Entonces, hay que permanecer en qué? En los mandamientos de Dios. En los mandamientos de Dios. En el amor y permanecer en el amor es permanecer en los mandamientos y guardar los mandamientos de Dios. Entonces, y también, pastor, en el nombre de eso hay algo importante, que uno guarda el amor. Y tú sabes que hay mucha oferta que hay en el mundo que nosotros tenemos que dejar para permanecer en el amor de Dios. Gloria a Dios. Porque tenemos que rechazar el mundo y unirnos a Cristo. Porque si estamos en el mundo y estamos con Cristo, no estamos permaneciendo. Porque mucha gente quiere permanecer y también está en el mundo. Gloria a Dios. Entonces Dios eso no lo ve con agrado. Tenemos que estar guardados por dentro y por fuera y por todos los lados. En el nombre de Jesús. Y representar a Cristo. Que cuando tú vayas, digan, ese cristiana, gloria a Dios, y da testimonio. Eso es permanecer en el amor de Dios. Y guardar los mandamientos. En el nombre de Jesús. Sí, pero es lamentable ver cómo muchos cristianos, lejos de permanecer en los mandamientos, no saben cuáles son los mandamientos. Gloria a Dios, ellos saben, pastor. Ellos saben, ellos lo que no quieren pagar un precio. Sí, también están ese tipo de personas. Eso, yo sé, hermano, yo eso de permanecer de mi amor como ser también fiel a Dios, ser fiel en el amor. Eso de estarle dando vueltas a gente que se va para el mundo, dura unas vacaciones ahí, después vuelven otra vez y se van, o sea, eso no es permanecer, eso es estar de vez en cuando ahí por temporadas, pues, vacaciones o algo así, es permanecer, estar dentro, estar fijo. Por eso dice permanecer, porque debemos de constantemente permanecer en el amor de Dios. Vamos al siguiente pasaje. Juan 15:12. Hay un micrófono ahí abierto, hermano, creo. Sí. Ya lo cerré, hermanito. Juan 15:12. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Unamos con el versículo anterior. ¿Cómo nos ha amado Dios?
Como amor a su hijo. Como él amó a su hijo, A su hijo. exactamente. Como entre el amor de padre y de hijo. Así nos ama Dios. Entonces dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Amado. Y ahora ya tenemos claro cuál es el mandamiento. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ok, entonces vamos al siguiente versículo. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquí no tenemos la palabra amor ni mandamiento, pero sí tenemos una relación, una definición de la relación de Dios con nosotros. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces ya nos dio Jesús todo lo que nosotros necesitamos saber. Eso es lo que ya no podemos decir, ay, es que yo sí quería, pero como no me dijeron, entonces por eso no obedezco. Entonces no, ya Dios nos dio a conocer todas las cosas. Ya nos dijo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, si ahorita no obedecemos, es porque una de dos, y no sé cuál es peor, no saber o saber y no, como dice mi hermana Altagracia, no querer pagar el precio. Entonces, y por eso les digo, no sé cuál es peor, porque desconocer, eso no te exime. Decir, no, pues no sé. Y porque no sé, no obedezco. No, debes de saber. Y si ya sabes y no quieres hacerlo, eso es peor, como está como lo que no quisieron no quisieron aceptar a Jesús. Sí, porque el que sabe, la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a ese es pecado. O sea, es peor todavía. Imagínense, y si uno conoce, bueno, imagínense. Hay gente que ignora que aquello es malo, pero no, y ahora por lo general casi todo el mundo sabe que es bueno y que es malo, ¿verdad? Pero, sí. Sí, aquí entonces. Yo saco algo muy importante. En estos últimos tiempos he escuchado bastante ese pequeñito refrán, esa pequeña frase que dice, el saber nos hace libres. Y ahí está, justo ahí es donde está. Ya nos enseñó todo lo que teníamos que saber de Dios. Y nos dijo, vayan y comuníquenlo. Que las personas sepan y que aprenda el que quiere saber, porque la verdad nos va a hacer libres. Y ahí está. Ese es el versículo que nos está dando la libertad. Ya saben todo lo que tenían que hacer. Ya yo los instruí. Vayan y preséntenlo. Creo que es una enseñanza muy grande la que nos ha dado Jesús justo en ese versículo. Y la verdad también nos hace esclavos de la justicia, porque cuando conocemos la verdad, ya una persona que conoce la verdad, le digo que puede hacer cosas malas que no se siente bien, o sea, es fatal, horrible. Y ojo, hay personas que buscan imponer la verdad, digámoslo así, cuando no estamos llamados a imponer la verdad, estamos llamados a comunicar la verdad. Es de parte de la otra persona si la acepta o no, si la cree o no y si la vive o no. Entonces, nuestra parte es extender la invitación para conocer la verdad. Y si conoces la verdad, eres libre, pero también al mismo tiempo por el conocimiento, más se te exige. Entonces, pero, ojo, ya no es, ay, ya conozco la verdad, ahora me aguanto, ni modos tengo que obedecer. No,
Ahora, como ya conoces la verdad y disfrutas de la verdad, vas a disfrutar el obedecer y andar en los caminos de Dios. Eso es lo que mucha gente no entiende. Dice, ay, no, es que si yo no me hago cristiano porque no quiero perder mis domingos. Porque los cristianos todos los domingos tienen que ir a la iglesia. Entonces yo quiero salir, hacer otras cosas los domingos, entonces por eso no me hago cristiano. Y no es que uno pierda los domingos. Ahora uno ansía que llegue el domingo para ver a los hermanos, para platicar, para aprender más de Dios, para tener compañerismo con la iglesia. Entonces, uno no ha perdido los domingos. Uno no es esclavo. Ahora, en Juan 15:15 que tenemos aquí, ya no somos siervos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Porque ya Él nos dio todas las cosas que nosotros necesitamos saber. Entonces, ya, ¿cómo estamos cada uno de nosotros? Ahora ya pasemos a la evaluación. Conozco ahora, si estuviste en esta clase, ya sabes cuál es el mandamiento. Ahora yo les hago una pregunta. Hermanos, ¿cuántos aman a Dios? Entonces me pueden decir amén, amén, amén. Y amén que digan amén. Que así sea. Ahora, Amén, ¿qué amén. significa amar a Dios? Significa Obedecerle. guardar sus Sus mandamientos. mandamientos. Significa obedecerle, exactamente. Amén. Entonces, si sabes que amar es obedecer a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Todos deberíamos de seguir levantando la mano y Amén. decir, Sí. amén, yo amo a Dios porque yo obedezco a Dios y yo guardo sus mandamientos. Ahora, hay que permanecer, no es que, ay, sí, la semana pasada yo obedecí. No, hay que permanecer en el amor a Dios, hay que permanecer en la obediencia y hay que permanecer guardando sus mandamientos. Es algo constante, día a día, es una forma de vida. Entonces, debemos de guardar los mandamientos habitualmente en nuestra vida. Ok, entonces vamos a terminar con estas preguntas. Dice, ¿cuál crees tú que es la relación correcta que debe de haber entre la obediencia y el amor? ¿Cuál es la relación que debe de haber entre la obediencia y el amor? Hermano, bueno, yo aquí pensé lo siguiente: si tenemos amor y compromiso por la obra, debemos de ser obedientes y cumplir con su palabra y permanecer en ella también. Exactamente. Exactamente eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros debemos de responder al amor de Dios con obediencia. Esa es la forma correcta en la que nosotros debemos de responder al amor con el que Dios nos ha amado. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ok, vamos a la última pregunta. Dice, ¿se puede llevar nuestra vida apegado a esta relación amor-obediencia? ¿Y es Sí. fácil? No es tan fácil. No es fácil, pero pues sí lo debemos de hacer. Sí. Sí podemos. Estamos obligados a hacerlo. Estamos obligados a hacerlo. Sí podemos hacerlo. Claro. Claro. No es fácil. Depende. Depende. ¿Qué es lo que nos hace difícil? Que tenemos 3 enemigos. ¿Alguien recuerda cuáles son esos 3 enemigos que tenemos? La carne, ¿no? La mente. La carne. La carne, la mente y el espíritu. No, el espíritu. No, la No. carne. La mente. El enemigo. El enemigo, ajá. La carne, el mundo. Exactamente, la carne. El mundo y el enemigo. El mundo y el enemigo. Sí. Entonces, esos 3 enemigos hacen que sea difícil. Esos son los que nos los complican, porque debería de ser fácil.
Ok, les hago una pregunta retórica, no me la tienen que contestar, es para meditar. ¿Por qué no obedecemos a Dios cuando Él nos habla? O sea, ya sabemos qué es pecado y qué no. Y aún así, seguimos cometiendo pecados. ¿Por qué lo hacemos? Porque ahí vienen los tres enemigos que nosotros tenemos. La carne, o sea, no todo hay que decirle, no, es que el enemigo es el que me está atacando. No, el enemigo no es omnipresente. El enemigo nada más puede estar atacando a uno a la vez. Y en el mundo vemos millones de millones. Entonces el enemigo va a estar ocupado con los grandes gobernantes y todo eso. Gente de mucha influencia. Hermano, sí, yo creo que considero que, ¿cómo se llama? Que la carne es es uno de los peores, ¿verdad? Porque está en nosotros. Exactamente. Y si está más fuerte la carne que el espíritu, ahí es donde la culpa es de nosotros por no cuidarnos más y estar más metidos en el espíritu y en las cosas de Dios para fortalecer más el espíritu y que la carne se debilite. Entonces, al estar más fuertes en la carne, pues lógico que el mundo nos va a hacer para todo lado. Cualquier viento nos va a llevar de un lado a otro, ¿verdad? Inclusive también el enemigo es aprovechar de nosotros, porque estamos bien carnuditos, ¿verdad? Estamos bien carnuditos. Para una carne asada, así un chuzo. Es que quería, ahí es muy interesante, ¿verdad? Porque la gente siempre es así como, el enemigo me está atacando, el enemigo esto, lo otro, ¿verdad? Y muchas veces uno mismo nada más, digamos, como que está combatiendo contra su propia carne, ¿verdad? Y es parte de la libre decisión que nos da Dios, ¿verdad? De cada día nuestras decisiones, ¿verdad? Y sí, entonces muchas veces uno nada más y ya, digamos, en realidad. Sí, usualmente no es el enemigo el que nos ataca. Lamentablemente somos nosotros mismos. O influenciados por el mundo. Pero uno es el que se deja influenciar. Entonces son como nuestros dos principales enemigos. El mundo y la carne. El mundo y la carne. ¿Y todas las culpas se les echan a quién? Al diablo, al enemigo. Al tercero, y ese quiero ni decir algo cuenta. en el nombre de Jesús. Quiero decir algo. Gloria a Dios. Adelante. Nosotros le echamos la culpa al enemigo porque el enemigo fue que mató a Jesús. Gloria a Dios. Pero también la mente traiciona mucho, la carne, y Satanás tiene mucho que ver con eso. Gloria a Dios. Porque a nosotros dejé el mundo, Satanás nos manda, mira cómo está el mundo, mira lo que tú has dejado. Vamos a poner a mí que me tocó criar 5 muchachos solos. Depender de Cristo, yo dependo de Cristo. El enemigo lo primero me trataba mucho con la mente, con los pensamientos, no con la mente, yo no sufro de nada, con los pensamientos, y yo tuve que vencer. ¿Cómo yo lo vencía? Haciendo la obra, visitando a los enfermos, predicando mucho, leyendo la palabra, buscando de Dios. Y si estaba en la casa poniendo música cristiana, así yo vencí al enemigo. Gloria a Dios. Porque el enemigo no se queda quieto. Gloria a Dios. Entonces la mente traicionera, en el nombre de Jesús, tenemos que tenerla activa. Lo está diciendo una mujer que ha sido muy procesada en el nombre de Jesús para poder lograr estos caminos y arrebatar nuestra bendición, pastor. Gloria a Dios. Así es, hermana. Sí, yo pienso, hermano, disculpe, yo pienso que, bueno, que el diablo puede ser muy diablo, pero si tenemos la armadura de Dios y estamos, o sea, no es fácil, ¿verdad? Pero tenemos con qué defendernos, pero si no tenemos la armadura, pues nosotros somos responsables de nosotros mismos, si no, se nos agarra y nos hace para todo lado. ¿Verdad? Así es. Bueno, pues aquí tenemos el estudio de Juan y cómo él pasó de ser una persona muy impulsiva, de querer hacer que descienda fuego del cielo y que queme a los samaritanos, a darnos la definición de amor, para mí, de salvación más certera, digámoslo así. Si me amáis, guardad mis mandamientos, punto. Esa es la definición de Juan de salvación. Entonces,
pues hermanos, en esta lo que nos queda es, ya sabemos cuáles son sus mandamientos, ahora nos queda amar a Dios. Entonces, esa es lo que nos deja el discípulo amado, el discípulo, el hijo del trueno, así se le llama también, que nos termina hablando del amor. Entonces, quedémonos con eso, busquemos siempre amar a Dios, sabiendo de que eso es obedecer sus mandamientos. Ok, mis hermanos, y esta fue la clase del estudio de Juan el Apóstol. Y vamos a terminar con una oración. Entonces, le voy a pedir a mi hermana Patricia si nos dirige con una oración. ¿No? Ah, ok. Terror. Ok, entonces le pido a David si nos ayuda con a cerrar con una oración. No, voy ahí. Ok. Bueno. Muchas gracias, Señor, por habernos dado un día más de vida, por habernos permitido haber participado en el estudio de hoy. Un estudio muy provechoso que nos permite conocer un poco mejor cada vez a aquellas personas que consideramos hoy héroes por esa fe inquebrantable que tuvieron en ti, todo el crecimiento que tuvieron a lo largo de todo ese tiempo que compartieron contigo. Te pedimos por favor que nos ayudes a crecer en la fe cada vez más, que podamos tener esa fe inquebrantable que esas personas han demostrado y poder seguir participando en estos estudios. En nombre de Cristo. Amén. 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 Muchas gracias, David. Ok, mis hermanos, muchas gracias por estar en la clase.